Esta reforma de la ley de educación viene a resarcir un derecho. Justamente la Corte Constitucional le delegó a la Asamblea Nacional que establezca una reforma en donde se garanticen derechos. Justamente vamos a conversar entonces con Andrés Quispe. Te agradecemos la presencia. Aquí te saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña en Wambra. Bienvenido. Buenos días, Jorge, estimada Verónica. Un saludo a todos los que nos escuchan por Wambra Radio. Muchas gracias por la invitación. Pues, un poco haciendo un recuento de lo que sucedió este domingo en la Asamblea Nacional con respecto a esta reforma de la LOEI. Finalmente, ¿cuáles fueron los artículos que fueron incorporados? Porque finalmente la LOEI ya fue reformada en abril del año pasado, pero ahora este otro proceso, ¿qué finalmente es lo que se aprobó? Bien, estimada Verónica, antes de dar respuesta a tu inquietud, regálame un minuto a manera de paréntesis. Como Unión Nacional de Educadores queremos condenar a aquellos sectores que se están oponiendo al derecho a las amnistías. Este es un derecho que tenemos los trabajadores, los pueblos del Ecuador. Es un derecho que lo hemos ganado con la movilización y con la resistencia de años de nuestros pueblos. Como Unión Nacional de Educadores fuimos parte no solo de respaldar, sino de también pedir algunas de ellas frente a varios maestros y maestras que en un momento fueron criminalizados y que aún está pendiente el ejercer sus derechos. Respecto ya al tema de la LOEI, ustedes recordarán que el 11 de agosto del 2021 la Corte Constitucional levantó las medidas cautelares declarando constitucional todo el proyecto de reforma a la LOEI. Sin embargo, ahí se suspendieron 3 artículos y 5 disposiciones transitorias. Los 3 artículos estaban relacionados al tema de la jubilación especial, a la equiparación salarial, y las disposiciones transitorias también estaban en ese contexto. Lo que hizo este domingo 13 de marzo la Asamblea Nacional fue cumplir con los plazos que le otorgó la Corte Constitucional una vez que el Ejecutivo entregó los estudios. La Asamblea Nacional tenía 2 salidas: subsanar o ratificarse en los articulados. Fruto del debate, de la movilización, de los 6 días de vigilia y de todo este proceso de lucha que ha llevado el magisterio ecuatoriano, se logró salvar parte de esos articulados y sostener la equiparación salarial, mientras que la jubilación especial no pasó, porque en el informe actuarial que entregó el IES se señala de manera muy clara que este derecho no es posible en este momento, ya que los distintos gobiernos de turno no han entregado el porcentaje que les compete, que es el 40%. De acuerdo, y justamente uno de los temas de la reforma que ha levantado inconformidad, como decíamos en algunos comentarios, sobre la aplicación de esta reforma, es el tema presupuestario. ¿De dónde el Estado ecuatoriano va a establecer estos fondos para el incremento de la remuneración? Tenemos una tabla que justamente la Asamblea Nacional ha establecido con un memorándum a estas reformas, en donde se hace un incremento por diferentes categorías que tienen los y las docentes. ¿De dónde saldrán los fondos, o de la propuesta o esta reforma, de dónde establece que se establecerán los fondos para este incremento? Bueno, la política pública y el ejercicio de los derechos no se hacen en abstracto. Estos se materializan con inversión, con recursos económicos, y es básicamente lo que acaba de reafirmar la Asamblea Nacional. El momento en que tú estás mejorando la condición de vida de los docentes, estás garantizando en la práctica el derecho a la educación, ya que del sueldo de los docentes se sigue pagando internet, movilización, alimentación. Es decir, unas condiciones de vida digna en el docente permite el ejercicio de los derechos, en este caso del derecho y el acceso a la educación por parte de nuestros estudiantes. A nosotros nos preocupa que el gobierno, a través de sus voceros, comiencen a expresar datos que lo que buscan es llevar al magisterio a confrontar con sectores de la sociedad ecuatoriana. En un momento el Ministerio de Finanzas señaló que el impacto era de más de $2,000 millones, y eso obedecía a que ellos ubicaban a todos los docentes con una equiparación de más de $1,000 en sus sueldos. Ayer el vocero de la presidencia sale a señalar que es más de $4,000 millones, pero lo que no se señala es que si tú revisas el primer proyecto de reforma, ahí se establecía los 2.5 salarios básicos unificados. Es decir,
El docente que iba a ser recategorizado en categoría G, que es la primera para ingresar al magisterio, iba a recibir un sueldo de $1,217, fruto del debate y de todos los cuestionamientos y también de la defensa que realizó la UNE. Logramos evitar que no se eche abajo la equiparación salarial en la asamblea y se ubicó que el magisterio en la primera categoría esté ubicado en el servidor público 3. ¿Qué significa eso? Recibir un sueldo de $986. Es decir, también existe una disminución en este derecho. Frente a eso es que la Asamblea garantizó también las fuentes de financiamiento. Excedentes en la recaudación de ingresos permanentes, es decir, de impuestos, más de 700 millones se va a recoger solo por la reforma tributaria mensualmente. Hay un excedente en el tema del petróleo y sobre todo el mandato constitucional de entregar progresivamente el 6% del Producto Interno Bruto a educación, que este gobierno ni siquiera llega al 3%. Justamente para continuar con esta conversación, y te queremos compartir, lo vas a ver y escuchar en pantalla, las declaraciones del vocero de la presidencia, las declaraciones de esta disputa justamente sobre el tema de presupuesto, de dónde saldrá y qué pasará con esta reforma, principalmente sobre el tema del incremento salarial a los y las maestras del país. Lo tenemos en pantalla. El gobierno tiene que estudiarlo. El gobierno tiene que estudiarlo de manera responsable para poder responderlo. De entrada, nos damos cuenta de que hay que provocaría un incremento del déficit y que este gasto es un gasto que no está presupuestado. Así que el gobierno tiene que analizarlo y lo está haciendo en este momento. En este momento está reunido por lo menos un equipo del gobierno para encontrar respuestas a este tema. Y un primer anuncio de medidas lo hará la ministra de Gobierno esta tarde. Quizá ahí la pregunta, Andrés, es sobre la rogación de funciones de la Asamblea Nacional, porque el Ejecutivo establece el presupuesto y la ejecución de dónde vienen los fondos, porque esto no se ha presentado solo en esta reforma de ley, te lo comento ya cuando se hablaba, por ejemplo, para el impulso de medios comunitarios en las reformas de la ley de comunicación. La Asamblea Nacional era firme sobre este tema de no puede establecer presupuestos. En este caso, ¿cómo van a solventar o cómo la Asamblea debería de solventar esta disputa sobre cuáles son las funciones que se establecen para establecer presupuestos? A ver, cabe resaltar que la sentencia de la Corte Constitucional fue emitida el 11 de agosto del año anterior. Ahí se establecieron 6 meses para que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen de manera coordinada y poder subsanar o ratificarse en los textos. El IES, que es dirigido por el gobierno, ya que el presidente del IES es delegado por parte del Ejecutivo, entregó un informe actuarial diciendo, saben que representantes de la Asamblea de la Jubilación Especial no es posible porque no se entrega el 40%, hay un déficit. Fruto de eso, la jubilación especial no pasó, por ejemplo. Luego, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó no un informe actuarial. ¿Qué tiene que estudiar el gobierno? El gobierno tenía 6 meses para estudiar y presentar los respectivos estudios actuariales y los estudios de factibilidad económica, y envía un oficio señalando que hay 159,000 docentes, envía una tabla en donde se ubica los 159,000 docentes desde la categoría G con sueldos de $1,000, que de $1,000 en adelante hasta llegar a la categoría A, que llegaba a cerca de $3,000, pero para que tú llegues a la categoría A, que ya es la superior, tienes que tener 25 años de servicio, títulos de 4º nivel, entre otros. Es bien complejo. Actualmente en la categoría A, que sin la equiparación están apenas 700 profesores. Por eso es que no es alza general de sueldos, es equiparación salarial, pero también vale que el país conozca que de los 159,000 docentes que hay en el país, 50,000 están bajo contrato o nombramiento provisional. Ellos no ingresan a la recategorización. Quienes ingresan son los que ya están en categoría G y que, como señalé, $986, ya no bajo los 2.5. Ahí el gobierno tenía que entregar su estudio. Siempre que se habla de educación y salud pública nos dicen que no hay recursos. Y si es que hoy permitimos que no se cumpla con el derecho a la equiparación, mañana nos van a decir, ¿saben qué? Tampoco tenemos recursos para seguir dotando de medicina a los hospitales públicos.
Ahora, Andrés, si bien digamos el tema de la jubilización, que bueno, no pasó, y también el tema de esta equiparación salarial era de los más álgidos en este tema de la reforma, ¿qué otros temas han quedado como pendientes luego de que la Corte, digamos, pasó todo este problema con la Corte? ¿Qué otros temas de la reforma son urgentes también de ya ponerlos en aplicación? Bien, quisiera señalar algo. Jorge señalaba un tema importante. La Asamblea sí tiene atribuciones porque es una ley orgánica de establecer fuentes de financiamiento. Lo que no puede hacer es distribuir. Y lo que ha hecho la Asamblea es establecer 3 fuentes de financiamiento de carácter constitucional y apegadas incluso a las últimas reformas tributarias que realizó el gobierno. Lo que no existe es voluntad política para pagar a los maestros, como sí tienen voluntad política para pagar a los sostenedores de la deuda externa. Junto a estos otros puntos están el tema de las 25 horas pedagógicas, que nos preocupa el acuerdo ministerial que acabó de lanzar la ministra, en donde lo que sucede es de que se recortan horas en matemáticas, en ciencias naturales y en estudios sociales, afectando a la calidad. ¿Por qué eso hace la ministra? Porque ya empieza el nuevo año lectivo en la Amazonía y en Galápagos y se tiene que cumplir las 25 horas, pero para no contratar más docentes, lo que hacen es bajar las horas en básica y en bachillerato, cuando se ha producido 2 años de escuelas y colegios cerrados, y lo más lógico es ir a fortalecer procesos de retroalimentación en la enseñanza y el aprendizaje. Aún está pendiente el debate por un nuevo bachillerato, aún está pendiente el enfoque de los departamentos de consejería estudiantil, la conformación del Consejo Nacional de Educación, y esas son las demandas que le estamos desarrollando en este caso al Ministerio de Educación, que ya es directamente el gobierno. Sí. Finalmente, Andrés, para ir cerrando la entrevista, esta semana ya comenzó el aforo total del 100% en las escuelas, colegios fiscales principalmente. ¿Cómo la UNE ha encontrado la situación de las escuelas, pero también de los estudiantes? Bueno, nosotros acabamos de encontrar una realidad, y es de que nuestros estudiantes tienen que volver a las aulas. Todavía la infraestructura no ha sido adecuada en las mejores condiciones. Eso es lo que falta, y lo que nosotros estamos estableciendo en este momento es algo que nos preocupa. El Ministerio de Educación ha señalado que hay un déficit del 67% de personal en los DC. No es posible que los psicólogos educativos sigan atendiendo a 1,000 estudiantes cuando encontramos que la salud mental está bastante afectada ya en el retorno. La infraestructura y el personal de docente es una deuda que tiene este gobierno en el retorno presencial a clases. Los maestros, las maestras estamos dando todo junto a los padres de familia, que en algunos casos incluso estamos asumiendo las responsabilidades del gobierno de los insumos de bioseguridad. Por eso es que no podemos permitir que el gobierno busque lavarse las manos. Será el responsable de que se genere un conflicto con el magisterio y de los distintos acontecimientos que se puedan generar. Justamente para cerrar, se han anunciado desde el Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras, pero también desde otras organizaciones del Frente Popular, organizaciones sociales, movilizaciones para la siguiente semana. Cerrar justamente con eso, Andrés, la Unión Nacional de Educadores y Educadoras, ¿cómo han tomado estas últimas reformas que tienen que ver con la economía, la ley de inversiones, que tiene que ver justamente con el ajuste tributario? Que nos puedas comentar cómo lo están tomando y si es que se anunciarán o se movilizarán desde la Unión Nacional de Educadores. La Unión Nacional de Educadores, en los próximos días vamos a desarrollar nuestro Consejo Nacional, pero este jueves vamos a movilizarnos a las gobernaciones para entregar a los representantes del Ejecutivo en cada provincia los textos que acaba de aprobar la Asamblea Nacional. Inmediatamente está establecida una movilización para el 23 de este mes con el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Frente a todo lo que está pasando, la pretendida privatización del IES, la no entrega de recursos a las casas de salud públicas y falta de medicinas, el presupuesto para educación y ahora el tema de la equiparación salarial. Y si es que el gobierno en estos días insiste en presentar sus estudios manipulados, que ya los tuvo que hacer, insisto, tuvo 6 meses. Además, el gobierno conocía que tenía que cumplir con la equiparación salarial, por lo cual tenía que en este presupuesto garantizar los recursos. Si no lo hizo, es porque precisamente busca lavarse las manos. Si es que el gobierno insiste en esta medida,
lo que nosotros haremos inmediatamente es determinar movilizaciones en todo el país y, como señalo, el gobierno será el responsable de los enfrentamientos que se puedan producir entre el magisterio y la política neoliberal.